tengo apagado el micrófono. Ok, entonces era, ¿en qué sentido son históricos los 11 primeros capítulos del Génesis? Y entonces dice, estos primeros capítulos del Génesis tienen carácter histórico, aunque no todos los detalles hayan sucedido como los describe. Aunque en las escrituras se digan muchas cosas que parecen increíbles, con todo son verdaderas. Verdaderas porque hoy las podemos ver. Podemos ver los seres humanos, podemos ver la creación, podemos ver cuando vemos que nosotros mismos estamos destruyendo esa creación. Es algo que nosotros no lo cuenten paso a paso cómo lo estamos haciendo, pero lo podemos ver con claridad. Sequías por un lado, inundaciones por otras, incendios por otros. Entonces uno dice, bueno, las cosas no están bien. Y lo perfecto que se mira hasta el amanecer, ¿verdad? Que el amanecer tan hermoso. No, pero por Dios, ¿cómo no vas a creer que todo lo hizo bueno? Porque hay unos amaneceres, ¿verdad? Que no se trata. Cuando mandan fotos de alguien que toma de algún paisaje, que tiene el amanecer, si uno tiene la creación de Dios, ¿verdad? Todo ha sido bueno y perfecto. Y sobre todo cuando uno mira, por ejemplo, los colores que hay en el cielo, cómo se matiza, dice uno, eso es una cosa maravillosa, eso que pintora. Buena, Rosarito, ¿cómo está? Ay, te saliste, veniste, entraste y te fuiste. ¿Qué pasó? Bueno. Entonces, en la segunda. Okay. ¿Cuál es el mensaje doctrinal de esos capítulos? Pero está hablando de los primeros 11 capítulos. Bueno, Mati es la que ha estudiado ahora más que nosotros. Bueno, mire pues, está preguntando del mensaje doctrinal, o sea, de la doctrina, de la enseñanza. ¿Qué enseñanza hay en esos 11 pasajes? ¿Qué enseñanza hay? Entonces dice, estos capítulos inician con una visión de la humanidad. Hay una visión de cómo era la humanidad al principio, cómo fue esa creación. Pero luego esa humanidad se dispersó. Acuérdense que Caín se fue por un lado, Abel lo mataron, entonces hubo una dispersión. También hubo una división a causa del pecado, ¿verdad? Porque Génesis eso nos va a contar, que a partir del rechazo que hay del amor de Dios, que es el pecado original, ¿verdad? Ese rechazo de no respetar nuestros límites, a partir de eso hay una serie de consecuencias donde el ser humano se divide, se dispersa, hace su propio desarrollo de la humanidad hasta que llega el diluvio. O sea, ¿qué quiere decir? El mal había cundido la tierra, ¿verdad? Entonces, hay el mal. Y luego Dios nuevamente vuelve con un acto de misericordia y amor a restaurar, por decir así, la humanidad. Pero otra vez, nos descarrilamos con la Torre de Babel, que queremos ser autosuficientes, queremos tener un nombre, que nos reconozcan, o sea, tenemos como que eso lo tenemos muy enraizado en nosotros, ¿verdad? Que ser muy autosuficientes, ser reconocidos, ser merecedores. Entonces eso como que si no pasa con nosotros, como que eso nos lastima, que no reconozcan lo que hemos hecho, lo que hacemos o no. Entonces, como que eso forma parte. Entonces eso es lo que encontramos en los primeros 11 capítulos. Entonces, pero siempre la pregunta es, entonces, ante ese panorama que vemos en los primeros capítulos, ¿puede hacer algo Dios? ¿Puede hacer algo Dios ante ese panorama que hemos construido en los primeros 11 capítulos? ¿Puede hacer algo Dios con nosotros? Pues lo ha hecho siempre, ¿verdad? Hasta llegar a encarnarse, ¿verdad? Pues, ¿hay todavía esperanzas para la humanidad? Por supuesto. Por supuesto. Sí. Y aparte de eso,
hasta nosotros, ¿verdad? Es un hilo que se va desarrollando. La historia de la salvación no es circular, es lineal. Y Dios va actuando siempre y va desarrollando de todos los males muchos bienes, aunque nosotros no lo creamos, pero así va saliendo. Y son cristianos. No han entendido su fe, porque Dios no va a crear algo para destruirlo. No puede ser, ni en nuestra diminuta inteligencia cabe de que vamos a crear algo para destruirlo. Entonces, lo que vemos nosotros desde Génesis es que nosotros mismos hemos ido destruyendo la creación, y nos hemos ido destruyendo a nosotros mismos. Hoy cuando vemos tantas adicciones para nosotros mismos, entonces nos damos cuenta de que nos destruimos. Nosotros mismos no necesitamos a Dios para destruirnos. Tampoco necesitamos a Dios para que destruya la naturaleza. Ya nos dimos cuenta que nosotros lo podemos hacer solitos. Ahí sí podemos hacerlo sin necesidad de Dios, ¿verdad? Entonces, no hay eso, ¿verdad? Y también con la pregunta de Mati, pues vemos en el diluvio, ya vemos que según una reflexión, el mal se ha desarrollado mucho, pero Dios siempre busca alternativas. Ahí vimos en el diluvio, vimos alternativas. Vimos, por ejemplo, en Babel, pues está el tema del no sabernos comunicar, pero vemos en Pentecostés una forma nueva de comunicarnos. Entonces, Dios siempre va buscando, Dios es muy creativo y siempre busca nuevas formas para que nos acerquemos a Él. Entonces sí hay. La respuesta de estos interrogantes se inicia a partir del capítulo 12. En el capítulo 12, entonces, vamos a empezar con la llamada, ¿se acuerdan? La elección, la vocación, la llamada, ¿a quién? Capítulo 12, Abraham. ¿Hay contradicción entre la Biblia y las teorías científicas? ¿Hay contradicción? Y las teorías científicas que va desarrollando la ciencia, como el evolucionismo, ¿no? Se complementan, ¿verdad? Dice, los relatos bíblicos no tratan de dar una explicación científica. Acuérdense que eso vimos. No era ciencia, no era historia, no era literatura, no era geografía, pero tiene esos datos. Tiene datos de geografía, tiene datos de ciencia, pero no nos está revelando cómo fueron las cosas, sino está reflexionando de los orígenes. Es diferente decir que historia es algo que nos va diciendo las cosas pasaron así. No, la ciencia, la Biblia no nos dice eso, porque la Biblia nos está reflexionando sobre los orígenes. Nos está reflexionando cómo Dios pudo. De hecho, cuando ustedes tienen Génesis 1, que es un himno, pues un himno es una manera de contar algo, pero no la forma como lo diga, es histórico, ¿verdad? Por ejemplo, pusimos en su momento ejemplos de canciones, por ejemplo, en Escuintla, ¿se acuerdan que dijeron que quiero hacerte un collar de golondrinas? ¿Y quién quiere un collar lleno de pájaros? ¿Verdad? ¿Verdad? También del himno del bonito, o las palmeras borrachas, ¿verdad? Entonces, son metáforas, son formas para transmitir algo y que nosotros lo entendemos bien, ¿verdad? Entonces, igual pasa con la Biblia. Utiliza metáforas, signos, formas literarias para transmitirnos una reflexión que de alguna manera hay un hecho histórico. Por ejemplo, cuando yo estoy diciendo las palmeras borrachas de sol, ¿cuál será el hecho histórico de ahí? ¿Cuál será el hecho histórico de esa metáfora?
Las palmeras y el sol. Las palmeras y que el sol es muchísimo que agobia a cualquiera, hasta las palmeras, ¿verdad? Que las vuelve borrachas, ¿verdad? O sea, Y es que el sol cansa en un momento, lo agota. Ay, Como pues. si tuviera todo un- Entonces uno entiende eso, ¿verdad? O por ejemplo, bueno, yo quiero hacer tantas cosas por ti que bueno, un collar, esto único para la persona, un collar de golondrinas, pero bueno, no muy útil, ¿verdad? Pero está bueno que haga el esfuerzo. Entonces, entonces dice que los relatos bíblicos no tratan de dar una explicación científica sobre cómo ocurrió la creación, sino pretenden subrayar que la creación es obra de Dios. O sea, del que está hablando es de Dios. El hecho es Dios. Es el personaje, es el protagonismo, el protagonista. Y entonces dice que la ciencia responde solo a las preguntas que tienen relación al cómo suceden las cosas. La Biblia va hacia la respuesta de por qué y para qué de las cosas. ¿Sí? Dios creó las cosas, ¿por qué? Por amor, ¿verdad? Por amor las creó. No porque Él necesitara algo, creó por amor. ¿Y para qué? Pues si entendemos que Él nos ha amado primero, de pronto podemos nosotros querer corresponder a ese amor. Corresponder, no porque sea obligación, porque nadie quiere que lo quieran a uno por obligación. Pero que yo me doy cuenta que me quieren tanto, yo quisiera corresponder a ese amor. Tal vez no de la misma medida, pero de la mejor forma. Es el para qué. Y el por qué, pues es por amor. No hay otra razón. Que es lo que hablábamos en el otro curso, la gracia, ¿verdad? Después dice, ¿cómo nacieron en Israel los relatos bíblicos que conocemos acerca del origen de las cosas? ¿Cómo nacieron? Realmente, empezaron a hicieron en los relatos bíblicos, a través de las narraciones orales. En primer lugar, acuérdense que los orígenes de Israel fueron nómadas. ¿Se acuerdan? Eran tribus, periodo tribal de Abraham, nómadas. Entonces estaban en contacto con otros, con otras. Además, acuérdense que estuvieron en Egipto muchos siglos. Entonces, primero las reflexiones es la comunicación que se va interrelacionando, ¿verdad? Cómo van entendiendo las personas los orígenes. Y ellos entonces ya la acción de Dios que ya los va desarrollando, los va instruyendo. Por supuesto, aquí no aparece en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, pero es el Espíritu de Dios que los va guiando, que los va acompañando. Entonces, es una acción de Dios que los va, es el tema de revelación e inspiración. ¿Cómo aparecen los escritos? Pues aparecen primero por iniciativa de Dios, que se da a conocer. Ese es el tema de la revelación. Dios que se va dando a conocer de poquito a poquito, porque no se va dando a conocer de una vez por todas, sino progresivamente. Es el primer paso. Y luego, esta revelación que ellos lo transmiten oralmente. Después hay otra fase más. Muchos siglos después, esas tradiciones se recopilan y luego se escriben. Y para ponerlas por escrito, pues usan vehículos literarios para poner por escrito, que se llaman himnos, canciones, leyendas, metáforas, parábolas, que ya es porque está escrito. Entonces, así es como llegó, no llegó de un día para otro la Biblia, ¿verdad? Tuvo procesos largos, muy largos, pero sí entendemos el proceso. El protagonista es Dios, que se da a conocer. Luego, ¿a quién se da a conocer? Al hombre, al ser humano. ¿Y luego qué hace el ser humano? Pues quiere transmitir esa revelación y lo hace en forma oral. Pasan siglos haciéndolo así.
Luego ven esa riqueza y la quieren poner por escrito. Entonces ya se van a utilizar los vehículos literarios para poner el mensaje. Y todo eso es tema de inspiración, revelación de parte de Dios que está a conocer, inspiración que capacita al hombre para esos procesos, hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces la otra. Bueno, entonces ahí termina esta sesión, ¿sí? Las 5, y entonces ya pasamos a las 6. Sí. ¿Qué sería? ¿Cuál es el tema clave que da unidad a los relatos sobre los patriarcas? Sí. Ahora vamos al 6, al 6. Sí, al 6. ¿Cuál es el tema clave que da unidad a los relatos de los patriarcas? ¿Cuál sería el tema clave? ¿El tema de la promesa no sería? El tema de la promesa. Porque ¿se acuerdan que dijimos que los versículos claves eran del 1 al 3? Y ahí hay varios temas claves que van dando unidad. Primero la elección, porque Dios elige, ¿verdad? Sin mérito alguno. Ya vimos que Abraham no tenía mérito alguno. Pero a esa elección que Dios hace con Abraham, Dios le dice, sal de tu tierra, sal de tu casa, ¿sí? Y dijimos que todas esas salidas se simplifican con erradícate, despójate, desarraígate. Y al lugar que yo te mostraré, al abandonarse. Entonces la elección tiene dos caras, por decir así. En primer lugar, algo que me piden que haga, que es desarraigarme, quitarme todo, ¿sí? Desarraigarme. Y luego abandonarme. Ese es el tema de la elección, que me eligen, pero yo tengo que responder con desarraigo y con abandono. Pero luego viene el tema de la promesa. Yo te bendeciré, haré de ti una bendición. Esos son los temas que van a ir en todas las sagradas. Hasta Jesús con aquel joven rico. Él ha cumplido con todos los mandamientos, pero quiere el reino de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Desarráigate, vende todo, desarráigate y sígueme al lugar donde yo te mostraré. Y dice, el joven se alejó triste porque tenía mucho y no quiso desarraigar. Es el tema, ¿verdad? ¿Cuál es la triple promesa que Dios hace a Abraham? Descendencia, la tierra y bendición para todas las naciones. Muy bien. ¿Con qué personaje se inicia la historia de la salvación y quién la lleva a plenitud? Abraham. Con Jesús. Jesús la lleva a la plenitud. Empieza con Abraham y llega a la plenitud con Cristo. ¿Cuál es el momento más importante de la vida de Abraham y por qué? Piensen, ¿cuál es el momento más importante de la vida de Abraham? Pues cuando entrega a su hijo, pero ahí está la promesa de Dios. En todo está la promesa de Dios, ¿verdad? Porque en primer lugar, cuando nace Isaac, porque ahí ya se cumple, ahí se cumple una promesa que le va a dar descendencia. Acuérdense que Abraham no podía tener descendencia. Pero no era porque él no pudiera, él sí podía, ¿verdad? Porque ya tuvo a Ismael, que era hijo de Agar. Era Sara. Entonces su momento más grande será en el momento en que nace Isaac, ¿verdad? Porque es hijo de Sara.
Bueno, ese es un momento sumamente importante que depende del primero, porque acuérdense que Dios le ha prometido una descendencia y la descendencia es Isaac. Y después él va a ofrecer esa descendencia porque era la mentalidad de la época, era el primogénito. Pero Dios lo resguarda y no acepta, pone un cordero en lugar de Isaac. Entonces esa ya es consecuencia de la promesa. O sea, Abraham va a entregar eso porque sabe que Dios se lo prometió, está confiando plenamente en Dios, porque sabe que Dios se lo prometió, se lo dio y sabe cómo se lo va a devolver de todas maneras. Si Dios ya hizo una promesa, se la va a Sí, yo también tenía la idea, sí, pero como dice, viene desde que él, la promesa de la Biblia. acepta la promesa, él cree en la promesa. Que fíjense que al final de cuentas es uno de los problemas que nosotros tenemos. O sea, Jesús ha prometido estar con cada uno de nosotros siempre. Parece que nosotros no creemos mucho eso, ¿verdad? Porque las circunstancias nos asustan mucho y siempre creemos que no está, que no me oye, que no me mira, que no me escucha, que porque yo soy pecador. Pero cuando Él promete estar con nosotros, la promesa no es si te mantienes santo, no hay un condicionamiento para esa promesa. Él dice que va a estar, punto. Pero nosotros le añadimos, ¿verdad? Es que no me escucha porque yo he pecado mucho, es que no me escucha porque yo soy mala. Nosotros eso lo hemos añadido. En el fondo no creemos que está. Y lo vemos en el enfermo. Y el enfermo se marca más, ¿no? Cuando dice, es que Dios no me quiere, no me castiga. Y entonces, ¿a dónde de verdad creemos en Él? Esa que va a estar con nosotros. Hemos de estar con nosotros cuando todo nos Cuando está como Gil. Ya la mera hora. Pero esa es una equivocación. Pensar que a Dios le corresponde, o sea, que nosotros debemos pensar que Dios está con nosotros porque todo va bien, porque si no, no estaría el mensaje de Jesús y toda su pasión. ¿Será que realmente Dios no estaba con Jesús en todos esos momentos? Es cierto que hay una frase que nos puede confundir cuando Jesús dice, ¿por qué me has abandonado? Puede confundirnos si no sabemos que Jesús está orando. Un salmo, el Salmo 22, que es cuando el dolor nos agobia de tal manera que nosotros sentimos que hay una ausencia. Pero si nosotros entendemos luego que inmediatamente Jesús dice, en tus manos pongo, sabemos que no hay una ausencia, porque puso en sus manos mi espíritu. Como en ese momento, como él era hombre también, como decía yo, también siento como, porque yo quería sentir como éramos nosotros, como pensamos, sentíamos, ¿no? Pero en ese momento fue hombre, ¿verdad? Pero, no, siempre fue hombre, siempre, siempre. Siempre fue hombre, lo que pasa es que en la humanidad, en los momentos demasiado intensos, duros, difíciles, la sensación, o sea, los sentidos se vencen ante la circunstancia porque no sentimos, solo sentimos el dolor. Y ante el dolor que sentimos, no podemos sentir otra cosa. Alguien que llega a consolarnos en un dolor que tengamos, nada de lo que diga nos consuela, nada. No hay una palabra que mira que ya va a pasar, que mañana. Ahí sí que solo cuenta lo que yo estoy, porque el sentido, el sentimiento, lo que yo siento, por eso el dolor es algo que está en los sentidos, se siente. Eso es más grande que cualquier cosa. Así sea un dolor de muela, cuando a ustedes les duele la muela, si les ha dolido una vez en la vida, ustedes saben que ese dolor es más intenso que cualquier otra cosa en la vida. Y que en ese dolor usted siente que se vuelve. A mí una sola vez me ha dolido, pero nunca se. Porque es un dolor que no se quita. Las contracciones paran un ratito cuando uno va a tener. Y uno en ese ratito hasta se descansa y se le olvida hasta que viene la otra. Pero el dolor de muela no se quita ni un ratito. Es intenso y durante toda la noche. Yo recuerdo, yo tuve eso después del terremoto. Fue terrible, terrible. Tenía como 20, no sé cuántos años, pero
o 22 tenía. Pero fue un dolor, fue algo que me hicieron, no sé qué me hicieron, pero como que me tocaron el nervio. Y entonces como que yo tenía el nervio a flor de piel, no sé, pero fue un dolor en la vida terrible, que no sé. Bueno. Después dice que, a ver, una pequeñita narración de cada una de ustedes, muy chiquitita, que pueda decir cómo ven ustedes en el Génesis, en todo ese libro, cómo se dibuja Dios, cómo ven a Dios en ese libro de Génesis. ¿Cómo lo pueden, así chiquitito, como con cualidades, como que él se está dando a conocer, cómo se dio a conocer él en el Génesis, en ese libro? Al principio, el amor que nos tenía, que quería crear algo hermoso para nosotros, pero todavía no sin el hombre, lo que él quería crear un mundo hermoso. Después creo que venía el hombre, va creando al hombre y a la mujer, perfecto, que se va buenos y bellos como era, imagen y semejanza de Eva. Y hasta un jardín hermoso les había dado, algo hermoso para que el hombre viviera feliz. Tal por el amor mismo de que él quería ser el hombre y la mujer en algo hermoso. Ajá. Pero sin saber, ¿verdad? Que venía lo malo, Él todo era tan bueno, pero no te imagino que también en el hombre estará lo malo. ¿Usted cree que a Dios nunca se imaginó eso? Sí, te imagino, que viva lo malo, para ver hasta dónde el hombre. Pues Yo creo que no estaba en sus planes. Sí, pues. Sí estaba en sus planes. No, sí, No estaba en sus planes de que el hombre lo rechazara. ¿Qué dices, Mati? Estaba en los planes de Dios que el hombre lo rechazara. Pues, donde el hombre podía fallar, yo no, ¿verdad? Le daba libertad. Sí, ¿verdad? Exacto. Dándole algo hermoso, todo para él, todo lo mismo, ¿verdad? No, para él, que toda la creación, ¿verdad? Toda la creación del mundo, de los planetas, de todo. Y lo más lindo es que nos a nosotros como a su imagen. O sea, a pesar de las intrigas, de las envidias, de los egoísmos, del rechazo del hombre, podemos ver en el Génesis la imagen de un ser súper amoroso. ¿Sí logramos ver eso? Sí. Logramos, a pesar del lenguaje, digamos, de que los hermanos vendieron a José, de que Jacob engañó a su hermano, a su papá, robándole la primogenitura a Isaac. O sea, en Génesis hay muchos relatos, hay incestos, hay mentiras, hay engaños, hay fraudes, hay asesinatos, todo eso hay en Génesis. Pero a pesar de todas esas narraciones, ¿cómo vemos a Dios a pesar de todo eso? Un Dios de amor y bueno. Misericordioso. Yo creo que la creación la hizo como ser humano. Yo desde un principio con el principio de quienes escogieron ser uno y otro que otro, dejándonos siempre la libertad, disfrutarnos del amor de él y volver siempre al Padre. Sí. Entonces, pues Dios nunca se han salido las cosas de control. Siempre ha sabido. Y por eso, acuérdense, que todo lo que encontramos en la Biblia se llama historia de la salvación. Eso significa que los proyectos de Dios siempre ha estado muy claro, salvar al ser humano de sí mismo, porque el ser humano en algún momentito, si las cosas le van muy bien, se infla tanto, que considera que ya no necesita ni de Dios. Si somos un poquitito que tengamos, nos inflamos. Y ya estamos flotando y nos sentimos mejor que cualquier otra persona. Entonces, todas esas cosas, Dios no las ha tenido, pues no es que lo sorprendieron, sino que Él siempre ha tenido esa, así nos creó, es nuestro creador.
Entonces no es que nos creó mal, nos creó muy bien, pero al darnos libertad, pues entonces creo que es uno de los grandes regalos que Dios nos ha dado, la libertad. Porque solo desde esa libertad podemos saber si la elección que hacemos de Él, como Abraham, es auténtica o no. Solo desde la libertad. Porque si ya estamos condicionados por algo, aunque sea por el miedo de irnos al infierno, ya no estamos tan libres de decidir, sino que ya tenemos un condicionamiento, ¿verdad? Mientras que si libremente, a pesar de las circunstancias, descubrimos, a pesar de las traiciones, los engaños, todo lo que hay en Génesis, descubrimos que su amor sobrepasa todas esas realidades y por eso lo elegimos, entonces ya empezamos a estar salvados, porque nuestra elección es libre. No es porque nos va a castigar o porque nos vamos a ir al infierno, no, es porque nos damos cuenta de su amor, a pesar de todas las narraciones que hay en el Génesis. Si descubrimos eso en el Génesis, lo descubrimos en toda la historia de la salvación. Porque es el mismo Dios que se da a conocer en distintas circunstancias. Y en todas esas circunstancias lo que vamos a descubrir es su amor, porque no podemos descubrir. Aún en el lenguaje de los profetas, que es lo más fuerte que encontramos, donde ahí se habla de la venganza de Dios, de la ira de Dios, de la cólera de Dios, aún ahí podemos descubrir su amor, porque no es una ira porque se le desecha a él mismo, sino por las consecuencias que nosotros vamos a vivir. Pero Dios no necesita que volvamos a él sigue siendo Dios. Con que no lo reconozcamos no pasa nada, sigue siendo Dios. Pero para nosotros, y nosotros lo vamos a ver, cómo el pueblo va a ir sufriendo todo eso al no reconocerlo. Yo creo que hasta se puede reconocer hasta el día de hoy que sigue siendo lo mismo. ¿Verdad? Que nos estamos destruyendo, ahí va a estar él. Sí, ahí va a estar dándonos todas las oportunidades que necesitamos, porque eso es lo que vemos en Génesis. Varias veces en los primeros 11 capítulos vemos destrucción, pero Dios vuelve a y Dios vuelve a regenerar y vuelve a regenerar y vuelve a regenerar. Y hay miles de oportunidades. Por eso lo que preguntaba Mati hace un momento, ¿qué pensar de estas personas que piensan que ya se acabó, que todo está destruido? Pues no miramos que Dios actúa así en la historia de la salvación. Él nunca, somos nosotros los que destruimos, pero Él nunca ha destruido. Y en la Biblia dice, Ahí están las señales, terremotos, huracanes, de todo. Pero ahora ya sabemos que no es Dios, sino que es el fenómeno del niño o de la niña. Ya sabemos que hay un fenómeno que hace que esas cosas pasen. ¿Verdad? Bueno, hay otra pregunta ahora ya en la otra sesión. ¿En qué fecha podemos ubicar históricamente a Moisés? 7, las autoevaluaciones de las 7. Es que solo tienen 5 preguntas. 6. ¿En qué fecha podemos ubicar a Moisés? Sí, más o menos en el siglo XIII. 13 más o menos. En el siglo 8 antes de Cristo ya casi va a ser el exilio. En el siglo 8 se fue el norte, fue la destrucción del norte, y en el siglo más o menos 6 fue el exilio a Babilonia. 13. Porque en el siglo 10
es David y Salomón. Entonces Moisés está antes. Segunda mitad del siglo III. Muy bien. ¿Cuál es la misión que Dios le encomienda a Moisés? Lo manda a ir al faraón para que deje salir. Básicamente lo primero que le pide Moisés al faraón es dejar a su pueblo salir para irle a dar culto a Yahvé. Eso es lo primero que pide. Y en primer momento el faraón había dicho que sí, porque solo iban a ir a dar culto y iban a regresar. Pero luego el faraón piensa, ya no van a regresar. Y entonces se empecina y dice que ya no lo dejan salir. Pero Dios endurece el corazón de faraón, ¿verdad? Bueno, eso hay que entenderlo también. Cuando en el texto bíblico dice que Dios endureció el corazón del faraón, pues es que Dios no va a hacer que una persona actúe mal, ¿verdad? Entonces, ese es una manera de hablar, de decir, el corazón del faraón cada vez fue más duro, pero había una razón. Dios iba a demostrar sus portentos más grandes. Entonces se ve como una acción de Dios antes para poder demostrar luego lo otro. Pero sabemos que Dios no actúa de esa manera, pues, sino que simplemente el corazón del faraón se empecinó, pero no porque Dios haya hecho eso, sino porque humanamente se dio cuenta que toda su materia prima humana que le estaba dando la estabilidad y la riqueza a su país se iba a ir, y entonces no quiso dejarlos ir, ¿verdad? Sino que al contrario, entonces quiso retenerlos a la fuerza. Y entonces es donde ya Dios empieza a actuar. Entonces Dios había mandado al faraón para que sacara a su pueblo, ¿verdad? A los hebreos en ese momento. ¿En qué consistió la institución de la Pascua? Sí, acuérdense que cuando vimos eso, vimos dos momentos. En el Génesis hay una Pascua, pero era una Pascua nómada. O sea que las tribus que caminaban por el desierto pasaban la noche, Pascua, de paso. Estaban de paso, las tribus estaban de paso. Y entonces cuando llegaban a un lugar, pues ponían sus tiendas, tabernáculos, tiendas, ponían sus tiendas, degollaban a un corderito porque eran nómadas pastores para proteger su tienda y la tribu de los malos espíritus. Ese era el origen de la Pascua, tribal, nómada. Era una tradición nómada pastora, ¿verdad? Ofrecían a la divinidad el cordero, lo ponían en las brasas para llevar esa ofrenda a los dioses y lo compartían luego entre la tribu, la otra parte, y ellos estaban de paso, paso. En Israel, en Egipto, ya no estaban de paso, se quedaron ahí ya estando en el país por más de 400 años. Eso se olvidó, ese periodo tribal se olvidó, pero se retomó con la liberación. El ángel pasó, ¿se acuerdan? Marcando las puertas, y ellos en la prisa prepararon el pan sin ácimo, o sea, sin levadura, y las hierbas amargas, o sea, solo las echaron al fuego, las sacaron de paso, iban de salida, ¿verdad? Entonces, ahí es donde esa es la Pascua que va a servir como conmemoración de la liberación del pueblo. Es la Pascua judía. Pero luego Jesús la actualiza. También Jesús, de paso, él hace la última cena y es la Eucaristía. Es nuestra Pascua.
Jesús que está de paso, que se encarna y que se queda con nosotros bajo la especie del pan y el vino. Como que fuera el momento, ¿verdad? Ah, Él es el Cordero, Él es el Cordero. Y es. Entonces ahí hay un sacrificio y hay una comida y es nuestra Pascua. También en el Éxodo hubo un sacrificio y una comida. El sacrificio fue el Cordero con el que se marcó y la comida fueron las hierbas y el pan sin ácido. Entonces, y eso Jesús lo actualiza. Yo lo siento así. Sí, sí. Lo siguen haciendo en la Pascua. Pues tienen esa fiesta. Pero ese colero es matado, ¿comen todos o solo es solo la chica? Una parte la presentan, la ofrenda. Acuérdense que ya no tienen templo. Antes eso lo hacían en el templo, pero ahora ellos no tienen templo. Ahora se vuelve una celebración de familia. Y entonces ellos comen las hierbas, comen el cordero y celebran la Pascua. Y nosotros la celebramos todos los días en la Eucaristía y especialmente el primer día de la semana. Entonces, en eso, de la Pascua judía, celebradas desde siempre, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de la alianza? ¿Por qué la alianza? Es la comunión de Dios con su pueblo, ¿no? La relación, ajá. Ese es un convenio de relación, ¿verdad? Para mantener una amistad, una relación entre Dios y su pueblo. Ese es el tema. Es la vida entre Dios y el pueblo. ¿Y cuál es el hecho más importante del Antiguo Testamento y por qué? Fue la liberación de Israel, del pueblo, y lo constituyó como un pueblo, a Israel. La liberación, lo dice como el hecho más importante del Antiguo Testamento. La liberación del pueblo de Israel en Egipto y constituyéndolo como un pueblo. Sí, pero aquí, por ejemplo, como Vero, que pensabas, por ejemplo, desde el principio, digamos, cuando está ese rechazo con Dios, hay un versículo en Génesis, que es el capítulo 3, versículo 15. En ese versículo hay una promesa de que va a haber la descendencia de una mujer, va a pisotear la cabeza de la serpiente. Y ella intentará morderle el carcañal, pero no va a poder. Contra la descendencia. Ahí en ese versículo ya uno se da cuenta, ese está en Génesis 3, ya uno se da cuenta que desde siempre Dios tenía un proyecto de salvación. Y entonces el acontecimiento más grande está anunciado ahí, es Jesucristo, porque es la descendencia de una mujer. No es la alabanza a la mujer, es a la descendencia, que es la que va a pisotear porque nosotros vemos en las imágenes, es la Inmaculada con la serpiente abajo, pero no es así. ¿Ah? Ese es desde el Génesis. Pero no es la mujer la que es la descendencia de la mujer. Pero entonces, ¿cómo tiene que entender uno esas imágenes? Que siempre María tiene a Jesús. Cuando no lo tiene cargado es porque lo tiene en el vientre. Entonces, Que Inmaculada como que lo tuviera en el vientre. Entonces es que siempre es la descendencia, no es ella, es la descendencia. Entonces ahí hay un proyecto de salvación desde Génesis. De ahí te responde que Dios sí sabía que iba a pasar todo eso y desde siempre ya tenía el proyecto de salvación para él. Entonces el tema más importante en el Antiguo Testamento, aunque nunca se mencione Jesús, es desde Génesis. La promesa de un descendiente. Ese versículo se llama protoevangelio. Vale, Génesis 3:15.
Proto, o sea, fue el primer anuncio de salvación. Proto primero, primer anuncio de salvación. Y la última, ¿cuál consideras el rasgo característico de la personalidad de Moisés? ¿Qué es lo más importante de Moisés? ¿Qué consideran que fue lo más importante de Moisés? Que guía a su pueblo. ¿Cuentan los demás? Obediencia a Dios. Aunque al principio, como que me negó, pero después. Aceptó, dijo que. Lo que pasa es que acuérdense que Moisés, de él se va a decir que miraba cara a cara a Dios. Sí. Y que cuando, nunca la ve, pero cuando entraba a la tienda, ¿se acuerdan ustedes? Que su rostro salía radiante, resplandecía como un poco la transfiguración de Jesús, ¿verdad? Porque estaba tan cerca de Dios, le era tan fiel, era tan obediente, que prácticamente era una relación muy, muy personal de ellos dos. Pero también Sí, pero formaba parte de su personalidad, pero digamos que fue una de las objeciones que él pone de obedecerle a Dios, por decir así. Pero le cree cuando Dios le dice, pues no te preocupes, porque Aarón va a hablar en lugar tuyo y yo estaré ahí contigo. Entonces él se deja ir. Es como que me mandaran a mí a hablar con Trump. O con el primer ministro de Israel que pare la guerra. No, imagínense, ¿cómo puede ser? Y en primer lugar dicen, mire, no solo soy viejita, ya mujer, anciana, ¿qué caso me va? Y me diga, tú ve, yo no tengo para el avión. No te preocupes. Muchas limitaciones para ir a hablar con Netanyahu. Pues ya ves. Pero, entonces, bueno, pues lo más importante era la relación íntima que Moisés tenía, a tal punto que cuando el pueblo se quejaba, no se quejaba contra Dios, se quejaba contra Moisés. Y llega Moisés a decirle a Dios, pues si es tu pueblo, no es mío, yo no tengo nada que ver con ellos. Entonces, pero era hasta ese punto se comprometió a la vida de Moisés. Porque Moisés tenía esposa y tenía hijos, y de ahí no se sabía nada de eso, abandonó todo y ahí sí que se desarraigó de tierra, de casa, de familia, de todo, y se abandonó a una tarea. Y la aceptar no llegar ni a la tierra prometida, mandó entrar en lo que dejó que Josué entrara, que Pues esa obediencia. terminó su misión hasta ahí, ¿verdad? De acompañar al pueblo hasta ver la tierra, pero no entrar. Bueno, pues no tuvimos hoy ninguna presencia. También muy bonita porque Pues solo como prácticamente ya terminamos, tenemos dos cosas que me sugirió Verónica. Terminar la autoevaluación, trabajar una clase con Dave Bergman, que es Vaticano II, y luego terminar con una herramienta que va a ser de trabajo para que nosotros podamos interpretar el texto. Vamos a dar unas claves de interpretación y a ustedes la van a aplicar. Y ese va a ser su examen final. A finales de noviembre. No, sí, por lo menos sí, no, no, por eso en la autoevaluación, uno cree que